Muy buenos días, estimada docente Jessica Armijos. Mi nombre es Yadir Ordóñez. Soy del cuarto ciclo de psicopedagogía. A continuación voy a explicar el trabajo autónomo de discapacidad motriz que está dirigida propiamente a los docentes. A continuación voy a explicar la guía, cómo está compuesta. Por ejemplo, está compuesta por una definición, la clasificación, las características de los niños con discapacidad motriz, la detención y evaluación de estos estudiantes y las pautas y intervención psicoeducativa. Además, tenemos las recomendaciones y conclusiones y por último tenemos la referencia bibliográfica. Primeramente vamos a definir qué es una discapacidad motriz. Es una condición de vida de una persona la cual constituye alguna alteración de la capacidad del movimiento que afectan en distintos niveles las funciones de desplazamiento, como puede ser la manipulación o respiración, que esto limita a las personas a su desarrollo personal o social. También tenemos la clasificación. Por ejemplo, este tipo de discapacidad implica una disminución de los movimientos total o parcial de uno o más miembros de su cuerpo, la cual dificulta la realización de las actividades motoras convencionales. Aquí también existen que hay diferentes tipos de clasificaciones según el déficit de movimiento, como por ejemplo aquí tenemos las paresias, que esto es la disminución de la fuerza muscular. También tenemos las plegias, que es la pérdida total del movimiento según la cantidad de miembros afectados. Aquí eso se clasifica, por ejemplo, en monoplegia, hemiplegia, diaplegia y paraplegia y la cuadriplegia. Estas son la clasificación que tienen estos niños con discapacidad motriz. Ac- Aquí vamos a hablar sobre las características que tienen los niños con discapacidad motriz, es decir, que tienen una serie de características que son físicas, que están derivadas directa o indirectamente en su alteración neurológica. Además, también pueden hacer otras alternaciones del sistema nervioso central que pueden originarse con convulsiones que están comprometiendo sus sentidos especiales y su capacidad de aprendizaje y razonamiento, tanto su conducta y sus relaciones interpersonales. Aquí también tenemos otro rasgo más importante, más característico, que representa en los niños con discapacidad motriz es la alteración en el aparato motor. Este es el aspecto más significativo, ya que de esta manera prioritaria tienen las dificultades en la ejecución de sus movimientos o ausencia de los mismos. Aquí tenemos a la detención, como debemos nosotros como profesores, la detención y evaluación del alumnado. Debemos tener en cuenta que para detectar la presencia de estas dificultades motoras, se debe poner atención principalmente al psicomotor del niño para determinar si existe algún grado o rezago de este aspecto o compromiso dentro del aparato motor. Se debe observar las condiciones motoras, es decir, el niño cómo se mueve, cómo camina, cómo salta, cómo se manipula, si se cae con frecuencia. Es así que su aspecto físico, por ejemplo, puede que tenga una malformaciones, ausencia de algún segmento de su cuerpo, movimientos extraños, ausencia de la marcha, puede también dificultar el control tanto de su cabecita, del tronco y de sus extremidades. Además, además del contacto con el niño que establece en el medio, el lenguaje, el desarrollo de su lenguaje, el desarrollo de la motricidad tanto fina como gruesa. Esto deben tener en cuenta los docentes, que se debe observar si es que tiene alguna dificultad en su desarrollo psicomotor. Hay que comenzar a trabajar en cuanto antes, trabajar, por ejemplo, con el niño, que signifique saber manejarlo después desde su punto de vista motor, saberlo estimularlo, ayudar a tomar contacto con su entorno. Aquí es cuando los profesores deben trabajar directamente con los padres para apoyarlos y apartarles conocimientos y estrategias que se puede utilizar dentro de su hogar, dentro de su educación, para así de esta manera tener una estimulación temprana y que sea continua, para poder lograr los resultados dentro del proceso de rehabilitación y en el proceso de enseñanza. Además, debemos también tener en cuenta las pautas de intervención dentro de la psicoeducación. Dentro de esto tenemos la intervención, que buscará, dice, facilitar un modelo de escuela integradora que permita a todos los alumnos desplazarse libremente, explorar, interactuar y comunicarse. De esta manera, favorecer la cooperación y la colaboración de todos aquellos profesionales que trabajen dentro de un centro educativo, para de esta manera poder implicar dentro del proceso educativo a los estudiantes. Además, favorecer un clima de apertura y una actitud positiva por parte de los establecimientos educativos
educativos. Es decir, que deben potenciar la utilización de las nuevas tecnologías al servicio de las necesidades educativas especiales que requieran los estudiantes. Aquí tenemos las recomendaciones que debemos implementar dentro de un centro educativo, como es los docentes, que ellos son los que deben trabajar con estos niños con discapacidad. Aquí ellos deben saber que los alumnos con discapacidad motora sufren en contextos que les brindan los estímulos inadecuados y necesitan que el entorno familiar, escolar y social le proporcione las oportunidades de aprender respondiendo a sus necesidades específicas. Y aquí es necesario que los profesores tengan conocimiento sobre sobre este tema de discapacidad motriz. Por ejemplo, en el momento de la enseñanza a estos estudiantes, tengan ya esos conocimientos claros para poder así ayudarles a estos niños con discapacidad y de esta forma tengan una educación de calidad, porque todos los niños tenemos el derecho a una educación de calidad, como por ejemplo ser respetados tanto de los docentes como de los demás compañeros. También es importante contar con alguien que esté a cargo de la movilización, por ejemplo, de los niños si es que lo requiera. Aquí los docentes son los que, por ejemplo, si un niño tiene la dificultad de movilizarse, ellos deben apoyarlos también en el momento si hay algún obstáculo en los espacios de los centros educativos, los docentes encargados deben estar ayudándolo a estos niños con esta discapacidad si lo amerita. Y también debemos aquí proporcionarles enseñanza asistida para la señalización de manipulación escrita. Y por último, tenemos que las necesidades que presenta un niño con discapacidad motora y que se debe tener en cuenta en el aprendizaje dentro del aula se manifiesta que en las áreas de movilización, la comunicación y la motivación a estos niños. ¿Ya? Y tenemos como conclusiones que las estrategias didácticas sirven de apoyo para la correcta inclusión de los niños en las escuelas regulares debido a la incapacidad motriz que presentan los niños. Es decir, que deben planear actividades en las que puedan participar y no debemos incluirlos a estos niños. Es más, decir, podemos trabajar todos conjuntamente y de esta manera sentir que todos somos iguales y de esta manera no discriminarlos a los niños que tengan esas discapacidades, sino más bien incluirlos a todas las actividades que requieran dentro del aula, como por ejemplo la enseñanza de estos niños. Además, es de gran importancia que conozcan las diferentes estrategias que existen y de tal manera explicarles como un apoyo para así ayudar a fortalecer las habilidades de estos niños. Y como por último, estimada docente, aquí tengo un mensaje que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y las acciones de los demás. Es decir, que una persona con discapacidad no es que no pueda ejercer sus derechos. Es decir, que todos las personas con discapacidad están en la obligación de tener estos derechos, de poder ayudarlos a que seamos todos iguales y así eliminar estas barreras para estas personas con discapacidad. Estimado docente, eso es todo. Muchas gracias.